Bien, pues estamos en esta ocasión con el gusto de tener como invitado al doctor, eh, un doctor homeópata, el doctor Andrés, Andrés de León García. Mucho gusto, Órdenes. es una oportunidad para que el auditorio que nos sigue frecuentemente te pueda conocer y a través de ti prestarle la voz al discurso y a la clínica homeopática, que en este contexto de nuestro programa Psicoanálisis y Civilización nos parece, por supuesto, todos estos últimos meses, urgente, oportuno, necesario, conveniente, darles la voz a ustedes y en una convicción personal, pues animarlos y animar al auditorio a que favorezcan el encuentro con la homeopatía y, en general, y más ahora en estos momentos de crisis, de pandemia y de desinformación y de desorientación, de infodemia también, como dicen. Entonces, nosotros intentando contrarrestar eso, pues hemos invitado al doctor Andrés y pues nos da mucho gusto que podamos empezar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor y un gusto poder platicar contigo, con tu auditorio. Y no solo eso, sino que sea una oportunidad, una plataforma para continuar nuestra labor de médicos homeópatas y hacer la difusión, como bien dices, de la homeopatía, no solo en nuestro país, sino fuera de él. La difusión es una de nuestras grandes necesidades para que distingamos, que la gente distinga la bellísima oportunidad que tenemos de la verdadera curación. Muchas gracias. ¿Okay? Bien, pues, y podemos empezar tal cual así que de aquí para atrás. ¿Cómo estás, doctor? Que tal vez así podemos aligerar esta situación. ¿Cómo está tu experiencia tal cual en estos momentos eh, que ya son largos, ¿no? Desde marzo del año pasado. ¿Cómo has vivido tú, doctor, esta experiencia de la pandemia? Pues como para todo la disciplina médica ha sido algo nuevo, realmente todos los que estamos en esta generación y algunas generaciones anteriores no nos había tocado vivir una situación como la que estamos viviendo. Todos hemos aprendido, estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo de esta nueva circunstancia, circunstancia de salud, circunstancia médica y que se traduce en un impacto social, médico, en todos los ámbitos. Entonces, la experiencia que en lo personal he tenido, bueno, es como la de todos mis compañeros. Muchísimas personas han recurrido, han acudido a la homeopatía, afortunadamente, en atención, ya sea de prevención, ya sea de curación, en relación a esta desafortunada pandemia, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo van los resultados? Pues podríamos decir que los resultados son muy, muy buenos. Hemos tenido como en todo algunas situaciones de gravedad, hemos tenido muchos éxitos y en general el resultado es muy satisfactorio. Como te digo, nos tomó por sorpresa a todos y bueno, gracias a que somos un grupo, hemos aprendido, nos hemos reunido, hemos platicado sobre lo que debemos de hacer ante esta circunstancia y honestamente la resultante de todo ello ha sido muy satisfactoria. Qué bien. ¿En qué momento se encuentran este grupo de colegas? ¿En qué momento están hoy? Pues
Estamos como todo siempre en contacto, dándonos nuestras experiencias, cada uno participando, apoyándonos, pidiéndonos opinión sobre tal o cual circunstancia en cuanto a nuestros pacientes para poder sacarlos adelante. Entonces, con mucha frecuencia nos estamos comunicando, ya sea vía chat o personalmente en términos de comunicación por teléfono. Y bueno, en general puedo hablar de todos mis colegas, los que estamos en el grupo, que es un grupo afortunadamente grande, que los resultados son muy satisfactorios. Hemos logrado sacar adelante la mayoría de nuestros pacientes o todos nuestros pacientes, por no decirlo de otra forma, y, y con la gran responsabilidad de estar muy al pendiente de todos ellos. Con esto quedamos muy satisfechos en términos de cómo la homeopatía ha podido participar en este universo de enfermedad, universo de procuración de la salud, y, y nos ha gustado mucho lo que ha pasado en términos de los resultados de la homeopatía, a pesar de que nosotros no utilizamos antivirales, antibióticos y anti nada de esas cosas. Al final, como lo hemos comentado en alguna ocasión, la individualidad es la que prevalece y cada paciente es diferente y estamos apoyando en ello. Bien, entonces en ese sentido, la confianza en la práctica, en, incluso en el estudio que han hecho, según nos ha contado, nos ha compartido la doctora Rosario Sánchez Caballero, que la selección de varios medicamentos para hacer eh, el tratamiento contra los síntomas del COVID, empezando, por ejemplo, con la brionía, pero con subsecuentes alternos, van muy bien. En ese sentido no hay emergencia, espanto, impotencia, frustración. No, hay dificultades como en todo, porque, como digo, es algo nuevo. Efectivamente, nuestra brionía alba ha sido una de nuestras armas más eficaces, pero pues, también otros medicamentos. Y como cada enfermo se enferma de manera diferente, aunque participemos en el mismo diagnóstico nosológico, pues esa peculiaridad que le da a cada uno de ellos nos obliga no solo a la observación muy minuciosa, sino que a tener y seleccionar el medicamento que más sea apropiado. Efectivamente, la brionía, pero también el arsénico malum, como muchos otros, hemos estado utilizando y con muy buenos resultados. Fósforo, belladona, nos comentaba también. Entre ellos, por supuesto, natron muriático y bueno, hasta carbón vegetal. Hemos utilizado ya una gran variedad y ha sido un aprendizaje. En un principio sí vimos que la brionía era el medicamento casi de elección, incluso lo estamos recomendando como preventivo de alguna manera, pero hemos visto que esto ha ido evolucionando. Todo es una dinámica de cambio y hemos llegado a ver cómo otros medicamentos también están participando. Qué bien. Ujú. Sí, sabemos que la homeopatía no acostumbra en ese sentido de recetar medicamentos preventivos, pero dado que se trata de una epidemia, una pandemia, se necesita otro tipo de estrategia y táctica. Es correcto, se tiene que estudiar dentro de la frecuencia, la prevalencia que hay entre los pacientes, entre la población enferma, cuál es el genio medicamentoso, de acuerdo a síntomas característicos que se están presentando en la mayoría de ellos, y de acuerdo a eso hacer la mejor selección del medicamento. Esa es una forma, pero la verdadera prevención es individual, y esa individualidad pues es atendiendo a nuestro paciente directamente para que seleccionemos el mejor medicamento, sobre todo si son pacientes ya conocidos por nosotros, que han sido adeptos a la homeopatía, pues nos brinda la gran posibilidad de poder prever
alguna circunstancia como esta, tanto al paciente mismo como a su familia. ¿Cómo han tomado, doctor, el factor de la angustia en la población? Ah, Por supuesto, la angustia tal vez del contagiado, pero sobre todo del especulador, digamos, en la manera en cómo se presenta su cuadro, ahí donde ustedes, además de tomar en cuenta, digamos, los síntomas muy físicos, muy fisiológicos, cuando han visto en esta situación particularmente de la pandemia, este factor angustioso, ¿cómo han vivido eso y cómo lo han tomado en cuenta para la medicación misma? de hecho, ha sido una de las características. O sea, se ha generado tal angustia en nuestra población que, que aunque no tengan sintomatología relacionada con la enfermedad COVID, de todas maneras la preocupación en la que tienen los obliga a tener, mm, a tener muchas actitudes y que se somatizan, y esa somatización genera mucha sintomatología. Incluso podríamos sospechar a veces que tuvieran la verdadera enfermedad, pero no es así. Entonces tenemos que trabajar con medicamentos, no nada más como la brionía, sino con otros, para tratar de modificar esa tendencia de pánico, yo le llamaría. Ha habido casos extraordinarios en esa parte. Exactamente, doctor, porque además a nivel de los medios de información o incluso de ciertas estrategias sanitarias nacionales o mundiales, eh, pienso particularmente en la OMS y el papel que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, no, pues no solamente a nivel médico, que eso ya tiene bastantes cuestionamientos, sino a nivel del discurso y de la prevención, donde hemos visto que se ha procurado el pánico, se ha procurado un mensaje donde se le transmite Sí, al sí. ciudadano la, la vulnerabilidad, la impotencia, casi hasta la condena, un discurso de ese tipo. Sí, es que parece que parecería que no aprendemos de la historia. Y la historia es muy rica para saber qué es lo que debemos de hacer. Y digamos que ahorita se quiere apagar un incendio, cuando al final pudimos haber previsto, perdón, esta situación con mucha antelación, no porque supiéramos que fuera a aparecer el COVID, sino cualquier otro germen. Hace unos 4 o 5 años apareció el virus del ébola en el occidente de África y causó destrozos. Parece que no aprendemos, que debemos de prevenir, pero no en el sentido de generar angustia, de generar una, una preocupación a tal grado como se ha llegado, sino a través de programas de educación para la salud. La educación para la salud, si tuvieran los gobiernos o lo tuvieran las autoridades sanitarias, esa voluntad para hacerlo, verdaderamente estaríamos más preparados en términos de eso sin llegar a los casos al caso como estamos ahora. Y si no aprendemos, pues vámonos un poco más atrás con la pandemia de la influenza hace un poco más de 100 años. Curiosamente, en ese tiempo no había ni vacunas, no había antibióticos, no había absolutamente nada. Y al final se está haciendo lo mismo en términos de alarma que lo que ocurrió hace 100 años. Es increíble que estemos repitiendo esquemas que no nos hayan ayudado a avanzar correctamente en el camino de la verdadera prevención, que eso finalmente sería el objetivo de la medicina. La curación, por supuesto, pero la prevención es básica, ¿no? Claro, por supuesto. La Ujú. información también, el acceso a la información generalizada. Pero ahora que dice esto de los 100 años, doctor, que dice no hemos aprendido, pero incluso podría sospechar si no se empeoró a nivel a través de esta comparación con otras epidemias o hace 100 años. Le voy a poner un ejemplo que me parece que es básico de las medidas que se propusieron e incluso se impusieron en muchos lados del mundo.
Y bueno, por un lado tenemos a la gente que realmente se enferma, adquiere el virus, se contagia y padece la agitación de su cuerpo, con mayor o menor intensidad. Podemos decir que una parte de la población ya ha sufrido eso, pero hay otra parte del fenómeno COVID mundial que es el confinamiento, ¿sí? En donde ahí sí podemos decir que gran parte de la población, si no es que toda ella, ha experimentado el confinamiento tal cual. Y esta imposición o esta medida la hemos vivido la mayoría independientemente de que tengamos el virus o no. Se optó por una estrategia, doctor, la del confinamiento generalizado, que la mejor ilustración de eso es el todos usen cubrebocas, ¿no? O sea, se ha creado una imagen al respecto, ¿no? Donde se borran las diferencias, donde se generaliza y se confunde, digamos, al sano del enfermo y llegó un punto en donde se les pone a todos juntos, ¿no? Sanos y enfermos, enciérrense en la casa que les toque, ¿no? Pero haciéndole creer a todos que era una medida esa de prevención a la altura del siglo XXI, digo, para compararla con otras épocas. ¿Qué piensa usted Claro. al respecto? Ah, lo mismo, no hemos aprendido. Esas mismas estrategias se tomaron hace más de 100 años. Y curiosamente, a los 2 años de que se inició aquella pandemia, desapareció. Y entonces no se requería tales acciones como para causar los estragos que se están provocando. Veo a los niños, especialmente los niños me llaman mucho la atención ante el confinamiento, cómo ha cambiado su actitud. Tienen que estar frente ahora a una computadora, sentados en unos horarios espectaculares para aprender lo que les están enseñando en la escuela. Lo mismo los adultos, y todos tienen que convivir en un espacio, sea chico, sea mediano o grande, pero no poder salir. Y entonces se está generando una especie de estrés, el término no me agrada mucho, pero una especie de estrés en donde la gente nos dice, ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Qué estrategia se tenía que tomar en esto? La prevención verdadera. Y eso es lo que no se hizo. Y ahora se quieren tomar acciones heroicas que al final están causando muchas consecuencias. Medidas draconianas, dicen. Sí, es correcto. Pero en términos estrictamente médicos, esta fusión o esta confusión de todos iguales, enfermos o no enfermos, en donde se creó también un perfil, doctor, que se ha alimentado muchísimo y que para ellos es fundamental para convencer a la masa, que es la cuestión del asintomático. El asintomático que puede contagiar, en donde ya nos hace pensar en un caso de enfermedad sin síntomas, por ejemplo, pero el asintomático es un personaje que se crea y que es necesario para convencer a todos de que es necesario encerrarse todos, aunque no estén con síntomas o no estén enfermos, y al mismo tiempo el portar el cubrebocas, ¿no? O sea, porque existe, sería la fórmula, sería, porque existe el asintomático que contagia y en ese sentido es igual de peligroso que el sintomático, entonces ahora aplicamos esta medida generalizada, ¿no? Pero no funcionaría si no fuera con ese personaje del asintomático. Esta es una situación. O sea, mientras se siga considerando que el enemigo público número uno es un microorganismo y que todo tenemos que luchar contra el microorganismo, no vamos a poder cambiar los resultados. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que considerar que no vamos a matar al virus, no vamos a matar a la bacteria ni al hongo cuando se lleguen a presentar.
sino lo que tenemos que hacer es modificar el terreno. En la medida en que nosotros modifiquemos el terreno, el virus se va. Y tomo mucho el ejemplo de lo que pasó hace 100 años, porque hace 100 años hay varias teorías de por qué desapareció el virus de aquella influenza, y resulta que una de las más importantes que se aceptan es que el virus ya no encontró, después de haberse contagiado todas las personas, o la gran parte de las personas, ya no encontró más huéspedes susceptibles. Y a eso voy. Entonces, al no haber encontrado a esas personas susceptibles, el virus decayó, porque sabemos que el virus tiene características genéticas que no le permiten sobrevivir más que parasitando algún tejido o alguna célula. Entonces, es lo mismo del portador asintomático. ¿Por qué es asintomático? Precisamente porque su terreno, su individualidad, le permite resistir los embates de ese virus o de cualquier otro dentro de la vulnerabilidad que como especie tenemos. ¿Qué va a pasar con la persona que no tiene esa resistencia? Puede tener va a tener el contagio y entonces se pueden desencadenar síntomas. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender con homeopatía. Y al final salimos adelante. Esa es la estrategia. No ver que los virus, las bacterias y los hongos son nuestro motivo de atención. Lo que es motivo de atención es el ser humano. Y tenemos que modificar el terreno, las características propias, que esa es la manera en que trabaja la homeopatía, para que haciéndolo correctamente se prevenga realmente la enfermedad. Esta y cualquier otra infecto contagiosa me refiero. Entiendo entonces, doctor, que el poner el argumento del asintomático contagioso responde a la estrategia de querer eliminar la existencia del virus mismo como tal, claro, ¿no? Y entonces sí es posible de localizarlo en un asintomático, ¿no? Pero o sea, claro que si nosotros hacemos exámenes correctos, vamos a encontrar al virus y a cualquier otra bacteria. Eso no hay duda. El problema es que la manera en que se quiere sacar al virus es a través de fármacos que son a todas luces muy dañinos, tienen muchas consecuencias, en lugar de modificar el terreno para que el virus por sí mismo no sobreviva o se vaya. Por eso nosotros no tenemos antibióticos ni nada de ello. Por lo que dice, y podemos pensar en la así llamada inmunidad de rebaño, ¿no? En el caso que pone supongo que es la gripe española, donde se llega a una cantidad de terrenos que ya no son vulnerables al virus, entonces el virus ya no encuentra huéspedes suficientes y se desaparece. Quién sabe qué le pase, pero ya no es peligroso, ¿no? Pero ya no lo es, exactamente. Sería así, porque fue muy satanizada la idea misma, casi se le prohibía a la gente pensar en el término de inmunidad de rebaño, o le parecía cruel. Hasta había gente que hasta pensaba que apostar por la inmunidad de rebaño es cruel. Obviamente, pensándolo solo puede ser cruel o inevitable, pero si tomamos en cuenta la homeopatía no hubiese sido cruel. Yo le llamaría más inmunidad natural, que se vaya dando de una forma natural y que el enfrentamiento que tenga el huésped con el agresor sea el ganador, el huésped. Y entonces, ¿cómo se logra ello? Bueno, utilizando la homeopatía, por supuesto, acudiendo al médico homeópata y acordémonos que la homeopatía actúa utilizando las herramientas que la naturaleza misma nos da, el Vix Medicatrix. Y entonces sale absolutamente el virus. Entonces esa inmunidad natural nos va a generar mayor resistencia, mucho mayor resistencia que la que pueda ser inducida por cualquier tipo de fármaco o de vacuna. Ya que llega al tema de la vacuna, doctor,
bien, esta inmunidad natural, ¿cómo se va a ir? ¿Será otra manera de enfrentar la pandemia, el virus, pero ahora a través de las vacunas? Es una pregunta. Hoy en día, dado que están más próximas las vacunas, hay un furor al respecto, pero me imagino que también nuevamente un desconocimiento al respecto. ¿Qué piensa usted? Para nosotros, me incluyo en el campo de la homeopatía, que tenemos ya más claro el camino de el recurso de la homeopatía para enfrentar este virus y otros, los que sean, en el sentido estricto. Pero hay una cantidad de gente que no conoce la homeopatía y que ahorita Para está... eso está usted, para que nos conozcan. Para eso estamos, por supuesto, eso queremos atemperar un poquito. Y que su única ilusión es la llegada de la vacuna, o las vacunas, porque entiendo que también hay variedad. Está la vacuna, hasta donde pude captar, por ejemplo, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna sí contienen al virus como tal. Y está la vacuna, por ejemplo, la Sputnik, que es de adenovirus y que en ese sentido no contiene todo el virus original, sino una parte particular, una parte específica del virus, una proteína, y hay variación entre ellas. Hay todo un discurso que dice que es mejor esa, la que no contiene todo el virus original, que es mejor la de los adenovirus, pero de todas maneras sigue siendo vacuna. Sí, exactamente. Yo no soy experto en ello de ninguna manera, pero lo que se hacía era atenuar a los virus, por ejemplo, subiendo la temperatura, lo hizo Luis Pasteur por primera vez por accidente, y con eso bajaban sus elementos patológicos que pudiera tener, por llamarlo de alguna manera. Y entonces se inoculaba, a partir de ahí empezó a darse la vacunación, y entonces se inoculaba despertando las fuerzas defensivas del organismo de tal manera que no causara la enfermedad posteriormente ni en ese momento. Pero por ahí alguien dicen que eso es actuar con cierto grado de semejanza. El maestro Proceso Sánchez nos dice que es un remedio simplemente de algo semejante y que de ninguna manera es como la homeopatía. Entonces, estamos forzando a la naturaleza a hacer algo que no necesariamente le corresponde, que la van a suprimir y que yo no sé qué consecuencias tenga, porque realmente se han visto de todo. Ha habido ya muchas aplicaciones de las vacunas, etcétera, etcétera. Así es que hay que tener mucha precaución con ello. Hablando mismo de las vacunas, nosotros nos oponemos, de ninguna manera recomendamos el uso de las vacunas, pero especialmente lo hemos visto con los niños en la prevención, entre comillas, de las enfermedades propias de la infancia. Entonces, si esos menores son traídos a la homeopatía, difícilmente les dará la enfermedad, pero si les da, va a ser siempre enriquecedora y deben de ser tratadas con la homeopatía. Ahora se presenta, para nosotros eso es benéfico, para los niños es benéfico porque finalmente se van a hacer más resistentes, más fuertes y sobre todo van a desarrollarse de alguna manera mucho mejor, dado que eso es exonerativo. Así es que no es por ahí la estrategia y va relacionado con lo que comentábamos hace un momento de que piensan que el objetivo es matar al microbio, cuando en realidad no va por ahí. O sea que no es ninguna solución real. Es más, sería más una solución discursiva. La gente se va a sentir más segura con la vacuna. Todos están buscando, la gran mayoría de las personas están buscando y están saturando las páginas del gobierno en relación a anotarse en la lista para ser vacunados, ¿no? Y entonces lo ven como una solución y se entiende perfectamente que así sea, porque no tienen otra alternativa. Como Exacto. decía el maestro Proceso,
Proceso Sánchez nos dice, es lo mejor que tienen en la alopatía, pero de ninguna manera es una solución. Claro. Ujú. Bueno, ahí se me ocurren dos cosas. Ahora que el presidente López Obrador ha estado contagiado, ¿ustedes saben, tienen alguna, han podido tener contacto con él? ¿El presidente de México sabe de la existencia de la homeopatía? ¿Usted sabe algo al respecto que nos pueda confiar? Es muy difícil. No tengo el gusto de conocer al presidente, me encantaría conocerlo. Es una persona que por lo menos gusta por la gente y eso es muy, muy, muy bueno. Pero, pero en realidad sabemos por gente allegada a él que sí, sí conoce, pero no ha hecho más o no ha promovido hacer más por lo beneficioso de la homeopatía, ¿verdad? Eso me lleva a al segundo punto. ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué cree usted, doctor, que hace falta para ser eh, auténticos interlocutores, colegas del campo de la medicina con los que tienen el control del micrófono, por ejemplo, la OMS, o en el caso de México, bueno, en el caso de Estados Unidos, el doctor Fauci, en el caso de México, ¿qué será? No sé si el doctor Gatell o el secretario de Salud, Alcocer. ¿Qué hace falta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué no se escucha la interlocución de los homeópatas con ellos? Bueno, hay una mesa a través de la Secretaría de Salud en donde sí un lugar lo ocupa la homeopatía y desafortunadamente lo ponen con otros tipos de medicinas que llaman alternativas y supuestamente de esa manera se le hacen llegar a los más altos niveles de la existencia de la homeopatía. Desafortunadamente no hemos sido muy escuchados, ¿verdad? Sí, pero, pero la lucha continúa, la promoción de la homeopatía continúa y seguiremos en ello porque lo vemos día a día de los beneficios que ésta tiene. Es- ¿Qué más se le ocurre, doctor? ¿Qué hace falta? ¿Cómo? O sea, porque la pregunta analítica sería, ¿y por qué cree usted que el otro no lo escucha? ¿O por qué cree usted que no es lo suficientemente fuerte? ¿Qué pasa ahí? Porque si no, le dejamos la responsabilidad al otro, ¿no? El otro no nos escucha, es culpa del otro. Es que entramos en terrenos un poco complicados, en donde intervienen varios elementos de la industria químico-farmacéutica, intervienen varios elementos de hegemonía, de intereses, etcétera, etcétera, cosas que no domino bien y que no me gustaría entrar más en ello, pero definitivamente la homeopatía que nos ofrece, si lo dijéramos en términos coloquiales, es buena, bonita y barata. O sea, no hay pretexto para no utilizarla más que otro tipo de cosas que son ajenas a la medicina, desafortunadamente. Muy bien, para regresar al terreno clínico y tal vez salirnos un poquito del terreno político, con el psicoanálisis, bueno, eso ya es otro tema, pero donde tenemos que tomar en cuenta también la dimensión política, pero se lo pongo así, con personajes seguramente muy cercanos a usted, hasta muy queridos por usted. El doctor Hahnemann y el doctor Proceso Sánchez, ¿cómo le hicieron para ser escuchados? Buena pregunta, porque en los tiempos de Hahnemann no había los medios de difusión que hay ahora, ¿verdad? Y estaba haciendo su trabajo a través de su trabajo en una pequeña ciudad. Pero yo creo que la clave fue que los primeros pacientes que empezó a atender
contribuyó determinantemente a que se difundiera por sí misma. Y la difusión que tuvo la homeopatía en aquel tiempo, especialmente en Europa, fue mayúscula. El maestro Proceso Sánchez tuvo la visión, por otro lado, el maestro Sánchez tuvo la visión de crear una escuela. Y en esa escuela tuvo el apoyo de mucha gente a su alrededor, grandes homeópatas, y todos finalmente lograron hacer crecer en un tiempo en que éramos mejor escuchados. Y él lo logró hacer, lo logra hacer, tuvo muy buenas relaciones, y no solo ellos, sino que la clave de su éxito clínico hizo la difusión propia de la homeopatía. Creo que el trabajo que todos los médicos que nos dedicamos a esta bella profesión de la homeopatía, nuestra labor es siempre promoverlo desde un principio a través de la clínica, a través de las clases, a través de la formación de recursos humanos y promover ante ellos a la vez su difusión. Ese es a nivel micro lo que se debe de hacer y lo estamos haciendo. A nivel un poco más macro, pues seguir tocando puertas, tocar puertas y tocar puertas hasta que seamos mejor escuchados. Bueno, muy bien, doctor. Pues para ir concluyendo, también me gustaría pues, decirle que la gente que escuche este video y que se anime a entrar en contacto con ustedes, ¿qué les puede decir? ¿Cómo es eso posible? Bueno, como usted sabe, pertenecemos nosotros, somos un grupo que pertenecemos a la Liga Médico Homeopática Internacional a nivel macro, y aquí en nuestro bello país pertenecemos a un grupo que se llama Homeopatía de México. En Homeopatía de México es a la vez escuela, a la vez damos consulta y ya, es la mejor forma de contactarnos a través de la Escuela en Homeopatía de México. Muy bien, doctor. ¿Algún correo, algún número personal que usted quisiera dar? Sí, con todo gusto. Mi número es, mi nombre es Andrés de León, repitiendo un poco ello, y el teléfono es 55 54 06 47 46, región Ciudad de México, y estoy a sus órdenes. Muy bien, doctor. Pues seguimos trabajando, seguimos haciendo este esfuerzo por simplemente difundir, pero también necesitamos señalar esos obstáculos que realmente se oponen a los beneficios del psicoanálisis por intereses propios que en el sentido estricto tendríamos que decir que no provienen de la medicina misma, no son intereses de Hipócrates, ¿verdad? Pueden ser intereses de empresarios, de millonarios o de multimillonarios, como hay unos ahí muy interesados, como Bill Gates y así, Sí, dando guerra, claro. pero que no son de Hipócrates. De ninguna manera. Hipócrates nos decía que no hacer daño. Y mucho de lo que se hace por esos fines es dañino. Entonces nos alejamos de lo que Hipócrates, padre de la medicina, 400 años antes de Cristo, nos fomentaba. Es muy triste en esa parte porque la dirección sigue siendo equivocada y, y nos mantenemos en esa línea y sin aprender de la experiencia, que eso es lo peor. Así es, doctor. Ese tip se los dejo a los homeópatas también, de no tener miedo en decir la verdad, porque además no es ningún invento, es la realidad. Esos son los intereses que obstaculizan Sí. a la homeopatía. Y si nosotros nos inhibimos en señalar eso, ya nos ganaron la partida. Muy bien, muchas gracias por el tip. Es correctísimo totalmente, pero a veces, bueno, tiene uno que pensar lo que uno dice un poco más, pero tiene usted toda la razón. Confiar alegremente como hace usted y hacen sus colegas en lo que sí tenemos y que es un beneficio para la humanidad. Mire, le comparto una política de Freud, el padre del psicoanálisis, como usted sabe, era esa. O sea,
que no se quedara la gente fuera del encuentro con el psicoanálisis. El psicoanálisis era patrimonio de la humanidad y yo pienso que así es, la homeopatía es patrimonio de la humanidad y no debemos de permitir que nos obstaculicen ese encuentro. Es correcto, es correctísimo, correctísimo y hay que continuar con ello porque lo que estamos haciendo es en el mejor camino con la mejor intención. No hay otra intención verdaderamente más que el beneficio de la humanidad. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor Andrés de León. Mucho gusto y muchas gracias por sus comentarios, sus argumentos y su generosidad. El gusto es para mí y es un honor. Estoy para servirles y siempre estaré dispuesto para hablar en pro de la homeopatía. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.